días, hermanos. Bienvenidos de nuevo a esta Pascua familiar. Yo me quedo 2015. Yo me quedo porque para mí el vivir es Cristo. Qué bueno que están aquí de nuevo, qué bueno que están con nosotros también los hermanos que nos sintonizan a través de Televida, el canal católico de la familia. Esta transmisión es una cortesía de la parroquia San José de Calasanz para todos ustedes. René, y ayer tuvimos un banquete. Así es, así es. Un banquete. El Señor nos regaló de todo. Nos regaló la esperanza de la salvación, nos regaló el anuncio de un Dios que nos ama con un amor incondicional y eterno, y que precisamente cuando nos dejamos amar por Él, el Señor una vez más vuelve y empieza con nosotros, con gran amor, a irnos moldeando con profunda ternura. Y la charla de Monseñor Masalles al final de la tarde de ayer fue un espectáculo. Yo cuando meditaba anoche sobre este regalo que es la Eucaristía para nosotros los cristianos, sobre el privilegio que es para nosotros que tenemos la posibilidad de vivir la fe libremente, poder estar como estamos aquí, como están en todas las iglesias, en todas las diócesis del mundo en este momento, adorando al Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Así que démosle gracias al Señor por habernos invitado, demos gracias al Señor por habernos convocado a estar aquí una vez más, y sobre todo demos gracias por su amor que nos permite amarle con libertad, que nos permite vivir la fe donde nos ha convocado, y que podemos a cualquier hora y en cualquier lugar estar al frente de un sagrario diciéndole simplemente: Señor, estoy aquí y yo te amo. Así es. Cuando llegué al templo en la mañana me sobrecogió el ambiente que había, el ambiente de Viernes Santo. Anoche también, anoche estuvimos hasta las 12 y esta mañana se mantenía el mismo recogimiento de Viernes Santo, porque el templo está un poco muerto también hoy. Sí, el templo está, todas las imágenes están cubiertas. Imágenes cubiertas, que refleja realmente la manera en que los apóstoles vivieron esos últimos momentos. Así es. Los acontecimientos del Tríodo Pascual se celebran, se generaron de una manera prácticamente trepidante, muy rápido. Violenta, sí, rapidísima. Apenas unos días, el domingo anterior, el maestro era recibido en Jerusalén con vítores, hosana, palmas en las manos. Imagino que al final del día, no sé si se quedaron juntos o se fueron cada uno a algún lugar, porque no era su lugar, era en Jerusalén. El maestro le dijo: señores, nos vemos el jueves. No hagan compromiso el jueves. Vamos a celebrar la Pascua. El jueves de Pascua. Porque en la pasión del Señor, narrada en el Evangelio de Marcos, uno de sus discípulos le dice: ¿dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Lo que me indica que ya le había dicho que el jueves tenían el compromiso de celebrarla. Y llegó el jueves y tuvieron la cena entrañable, la hermosísima cena del Señor. Le dejó su legado. Instituyó la Eucaristía. Sí, hizo todo. Y apenas unas horas después, lo que a los ojos humanos es el desastre. Así es. La tragedia. Yo leí en estos días a un empresario norteamericano que decía: el cristianismo es una religión de fracasados. Sí, así decía. A los ojos del mundo sí, porque nosotros seguimos a un Dios que terminó en la cruz. Como bien tú decías, el domingo pasado lo estaban aclamando, diciéndole Hosanna al Rey. Tenían expectativas equivocadas de lo que iba a ser el reinado de Cristo, y apenas unos días después el Señor termina en la cruz. Pero el plan de Dios era ese. Estaba en la liturgia de la palabra del día de hoy. Vamos a leer Isaías. Y oigan lo que profetizó Isaías apenas unos cuantos siglos antes. ¿Lo puedo leer? Sí, claro, léalo, hermano. En Isaías 52, del 13 en adelante, dice: cómo muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca.
al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. Wow. Y más adelante dice, lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Y más adelante, Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Wow. O sea, que sufrió la muerte más ignominiosa que la sociedad del momento podía imaginar. Y lo hermoso de pensar en esto es saber que Jesús sabía lo que iba a padecer y aún así lo hizo. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. De hecho, la noche antes en el huerto de Getsemaní tenía pavor, tenía miedo, sabía lo que venía. Terror y angustia. Terror y angustia. Y llegó a decir, Señor, si puedes, aparta de mí este cáliz. Y cuando nosotros nos quedamos ante el monumento el jueves en la noche, estamos, y muchas parroquias que pueden amanecer con el Santísimo expuesto, estamos precisamente acompañando al Señor en esa angustia que vivió. Pero también en ese acompañamiento aprendemos del Señor que cuando nos ponemos en las manos del Padre, cuando hacemos aquello de lo que Monseñor nos predicaba anoche, cuando obedecemos, cuando nos entregamos, cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la tuya, también vendrán ángeles de Dios a consolarnos y a darnos fuerzas para la entrega. Sí, porque es que la vida del cristiano también es un vía crucis de alguna manera. Sí, claro. Pero Claro. en Dios, en Jesús, recibimos la catequesis para enfrentar nuestras miserias, nuestras caídas, y tenemos la esperanza hermosa de que Él nos levanta. Así es, y lo más hermoso que el Señor nos invita a meditar hoy Viernes Santo, es el día del amor. Decía Monseñor Masalles que ayer era el día de la intimidad con el Señor, de ser pana full. Víctor nos hablaba de que el Señor nos eleva a la dignidad de siervos a amigos, somos íntimos. Y hoy es el te amo definitivo de Dios que se dice cuando Él se entrega en la cruz. ¿Qué es lo más importante? Saber que Él, que era Dios, pudo haberse bajado de la cruz y no lo hizo. Nadie le quitó la vida. Él la entregó voluntariamente y lo hizo por amor. Y de eso viene precisamente en esta mañana a hablarnos nuestro pastor, de esa reflexión. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente. Así que quiero pedirles que nos acompañen. Como decía René ayer, vamos todos a orar por Monseñor Masalles, que viene a acompañarnos, a dirigirnos en esta meditación y a pedirle al Señor que nos dé el auxilio de su gracia para Él y para nosotros, para que seamos también terreno fértil donde su palabra dé frutos. Bendito sea Dios. María, nos Bendito acompañamos eres. en un cantito por Monseñor. Santo eres, Señor Jesús. Bendito eres. Vamos a ponernos en un espíritu de recogimiento, de oración, y vamos a presentar en el corazón a nuestro pastor. Bendito eres, Señor Pon Jesús. tu corazón en el amor de Él. Pon tu corazón en el amor de Él. Pon tu corazón en el amor, pon tu corazón en el amor, pon tu corazón en el amor de Él. Gracias, Señor, porque tenemos un pastor que ha puesto su corazón en ti y porque nos acompaña a nosotros también a poner nuestra mirada, nuestro corazón, todo nuestro ser en ti. Gracias, Señor, por entregar tu vida voluntariamente por nosotros. Te presentamos a nuestro querido párroco y una vez más te pedimos, Señor, que como has venido haciendo en este fin de semana, en este trido pascual, que te glorifiques en él, Señor, que lo hagas nada, para que todo lo que pueda salir de él, Señor, sea tu voluntad.
Que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones como espada de doble filo. Haznos, Señor, terreno fértil. Danos un corazón, Señor, que pueda escucharte. Pero sobre todo, danos un corazón que sea capaz de experimentar tu amor, de escuchar ese te amo que nos gritaste en la cruz, y en función de eso, Señor, podamos corresponderte y acompañarte. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Bendito eres. Gracias por convocarnos en esta mañana. Gracias a ti, María Santísima, Madre nuestra, por quedarte al pie de la cruz y por estar con nosotros aquí en este lugar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días, mis hermanos. Hoy es el Día del Amor, como lo había dicho ayer y lo repitió otra vez Leslie y también René. En esta meditación vamos a considerar, vamos a contemplar esa entrega voluntaria de Cristo. De hecho, toda la vida de Cristo está dirigida a este momento supremo de la cruz. De hecho, Él dice, para eso yo he venido. O sea que todo lo que ha sido, todo desde los ángeles que anuncian que ha nacido el Salvador, desde su ministerio público, desde todo lo que ha vivido, todo está orientado a la cruz, a ese momento de entrega. Ese momento es el momento de la señal mayor. Por esto Cristo, permaneciendo en la cruz, nos abre el camino de la salvación. Y es que hay que tener mucho amor para amar, para morir por otro. Ayer lo decía Víctor. Se nos ama, murió por nosotros. Murió por nosotros cuando éramos enemigos suyos todavía. Cuando en nuestra enemistad Él nos amó, aunque nosotros respondiésemos con clavos, con una cruz, con corona de espinas. Él lo hizo voluntariamente. Nadie le puso una pistola en la cabeza, como dicen. Yo soy el buen pastor, Juan 10. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. ¡Qué belleza! Él la dio voluntariamente. No lo obligaron. Y hay que tener mucho amor para amar a gente tan inmunda como nosotros, cuando somos capaces de crucificar a Dios hecho hombre. Hay que tener mucho amor. Y hay que tener mucho amor para tener una muerte tan infame como la que tuvo. Una muerte de cruz, una muerte deshonrosa. Y lo que es una deshonra, que es la cruz, se torna el árbol de la vida. Se torna la escalera de la gloria. Qué misterio que Jesús cambia todo. Jesús sabe que ha venido para esto. Ha venido para dar rescate por muchos. Y Él no sale huyendo. Jesús no sale huyendo. Jesús tampoco se va de Jerusalén. Él entró el domingo de Ramos. Y entró para quedarse. Y se quedó allí. Él puede salir, puede evadir la muerte. Yo la doy voluntariamente, yo me quedo. Jesús dice, yo me quedo en Jerusalén. Yo me quedo porque me van a matar, pero yo me quedo. Yo me quedo.
Esa es la fuerza de amor de Dios. Y cuando Jesús entra para quedarse, mientras entra montado en un pollino, la gente le gritaba. Tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. Lo aclamaron, lo esperaban como rey. Tenían expectativas muy claras de Jesús. Él venía a destutanar al rey de Israel falso para establecer el verdadero gobierno, para establecer el gobierno real, para establecer el reino de David. Las expectativas de ellos eran sobre todo de orden político, social, económico, como son las nuestras muchas veces. Y somos tan interesados cuando votamos, por ejemplo, en la política. Votamos porque yo soy amigo de tal y me va a salir algo. Y a mí me conviene que gane fulano. A mí que me importa lo que te convenga a ti, lo que le conviene al país, lo que le conviene al mundo. Y lo que le conviene de la manera que a Dios crea que le conviene también. Es importante eso. Un partido político puso como aquí en el país una consigna: comer es primero. Pero eso es más viejo, eso es viejo. No, ellos no lo inventaron. Hay otros partidos, en México lo usaron, comer es primero, y en otros partidos, comer es primero es más viejo que el hambre. Imagínense. Comer es primero es el origen de buscar simplemente satisfacerse, no realizarse. Esperaban al rey para que le tirara comida, para que le tirara una fundita, para comenzar a repartir funditas, no sé qué. Algo nos va a salir si ese que llegó y estamos aquí, nos agarró aquí. Así que no va a salir algo con el rey de Israel. Y lo aclamaron, cogieron palmas y lo llamaron rey, cuqueando al otro rey, cuqueando a la autoridad, a Pilato, cuqueando a Herodes. Estaban provocando. Aquí también se provoca mucho en política. Y Pilato lo llamó. Pilato llamó a Jesús, Juan 18. Llamó a Jesús y le dijo: entonces, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús le dijo: óyeme, Pilato, tú peleate con los judíos, peléense con Pilato, pero es otra cosa. Yo no voy a ponerme de tú a tú con la vulgaridad que le han hecho ustedes. Mi reino no es de este mundo. Y por eso en su reino no combate como combaten los reyes de este mundo. El combate no es como lo es en este mundo. En este mundo se combate con bombas. En el reino de Cristo no. En este se combate con la difamación. En el reino de Cristo no. En el reino de este mundo se trabaja con descartar a las personas, con eliminarlas. En el reino de Cristo no. Por eso, Cristo Jesús se sometió a los poderes de este mundo. Lo machacaron, le dieron azotes, le sacaron las carnes con los azotes, lo dejaron hecho un guiñapo. Y dice la palabra en Juan 19 que Pilato se los mostró y les dijo: ahí el hombre, ahí tienen al hombre. Y cuando lo vieron, los sumos sacerdotes, los guardias y el pueblo gritaron: crucifícalo, crucifícalo. No tiene fuerza, no tiene power, no sirve. Así no va a llevar a ser rey. De una vez llega y le dan una cuanta azote y se acabó la cosa. No, crucifícalo. Como quien dice, maldito, lo maldicen, como quien dice. Y Deuteronomio 21:23 dice: maldito el que cuelga de un madero. Por lo tanto dice: crucifícalo. Esa es la manera en cómo maldecir. Cuélgalo de un madero. Lo llamaron maldito. A ese que le tenían palmas y lo aclamaban, lo llamaron maldito. Al decirle crucifícalo, le dijeron maldito. Porque ¿cómo puede un Mesías
estar padeciendo eso. El Mesías venía triunfante. ¿Cómo puede estar padeciendo así? Crucifícalo. Ese no es. Así no. Eso es una necedad. Eso es una farsa. Mentira. Las expectativas de los judíos se desmoronaron. Y entonces, la gran pregunta es, ¿y tú? ¿Cuáles son tus expectativas de Jesús? Porque hay mucha gente que se decepciona con Jesús, porque espera de Jesús lo que no tiene que estar esperando, porque espera de Jesús los regalos de este mundo. Y Jesús no ha venido a traer los regalos de este mundo. Conocí una persona en mi trabajo, dificultades para creer. Su mamá estuvo enferma, la suegra estuvo enferma, la mamá de su esposa estuvo enferma, pidió oración, oramos, estuvimos orando, cáncer, murió. Meses después, estábamos hablando, estábamos en el carro los dos y yo le traté de hablar de Dios y me dice, mira, no me hables de Dios, porque eso no funciona. Nosotros estuvimos orando por mi suegra y se murió, así que eso no funciona. Me llamó la atención esa manera, esas expectativas. O sea, las expectativas de ese hombre es, Cristo es como una máquina de refresco, uno dice vida, cáncer, sale el cáncer. Y ese no es Cristo Jesús. Nosotros nos decepcionamos mucho con Jesús porque pedimos cosas que no son las que Él quiere darnos. No son las cosas que quiere darnos y por eso nos decepcionamos y lo abandonamos y decimos, ¿qué? Crucifícalo, crucifícalo. No lo hacemos así, lo hacemos más finamente. No tengo tiempo para ir a misa. Es que mis amigos, es que tengo que viajar porque tengo obligaciones. Señor, ya. Esa es la manera de decir crucifícalo de nosotros. La mejor manera para el mundo actual de decirle a Jesús, mejor crucifícate, te crucificamos, es serle indiferente. Me se importa, como dicen en buen dominicano. No me importa. Entonces, pero el problema es que Él presenta a los discípulos, volviendo a la última cena, en la última cena, en Juan 16:33, Él presenta que hay victoria. Él dice, en el mundo ustedes tendrán tribulación, pero ¡ánimo! Yo he vencido al mundo. Eso en la última cena, eso debió animar. ¡Hey! Ahí que vamos, en la última cena, los discípulos se miraron y decían, ahí para allá que vamos, bien, ánimo, yo he vencido al mundo. Imagínense que alguien diga eso, uno dice, bueno, ese va a ser un triunfo arrollador. Eso va a ser sin resistencia al triunfo. Pero, entonces, esa no es, después de la última cena, ¿qué ven? Al Señor colgado en la cruz. Yo estoy seguro que esa no es la victoria que ellos estaban esperando ver. Esa no era la victoria y Él dijo que venció al mundo. Y es así. ¿Cómo que he vencido al mundo? La victoria de Cristo no es la victoria que ellos tenían en mente. Por lo tanto, es muy probable que la victoria de Cristo no es la que tú tengas en mente para tener victoria. Es muy importante eso. Jesús se ha manifestado poder suficiente a Israel, es su rey. Ha curado gente, ha echado demonios, ha parado tempestades, ha multiplicado panes, pero esa no es la manera a la hora de pulsear, porque Él no pulsea. Por eso, ¿cuál es la victoria de Cristo? Él sabe que su combate es espiritual, por lo tanto su victoria es espiritual. Él sabe que su combate no es un combate de este mundo y sabe que su victoria no es una victoria de este mundo tampoco. Por eso dice San Pablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre, sino contra los principados, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Quiero decir con esto que la verdadera victoria de Cristo es precisamente eso. No entrar en la misma guerra de los poderosos. No entrar en la misma guerra de los potentes. No hacer resistencia. La verdadera victoria de Cristo es permanecer fiel al Padre, que Él ha dicho que tiene que morir. Y Él no tiene que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él sabe que tiene que morir y va a obedecer. Porque Él es el eterno. De hecho, Él es la fuente. Él es el árbol de la vida mismo. Él es la eternidad.
Y por eso va a ser eternamente fiel al Padre. Y esa es su victoria. Y la cruz es el arma con la que va a vencer misteriosamente. Porque la cruz no es signo de padecimiento. La cruz es signo de amor sacrificado que se entrega para liberar. Oigan bien lo que voy a decir. Para conquistar el imperio romano hace falta mucha fuerza. Para conquistar el pueblo judío hace falta mucha fuerza. Pero hace falta mucha más fuerza para conquistar el mundo. Hace falta mucha más fuerza. Porque Jesús tenía ambiciones más grandes que simplemente ganar este mundo. Tenía ambiciones más grandes que ser más fuerte que Pilato, ser más fuerte que Herodes. Por eso en la cruz Él consigue mucho más. Se necesita más fuerza para derrotar un imperio. Y toda la fuerza de este mundo no sirve para nada. Si usted derriba al imperio y usted se vuelve el imperio, usted se vuelve la porquería que hay que destituir, porque usted no ha hecho nada más que cambiar mal por mal. Cristo Jesús vence a fuerza de entregarse. Y por eso desde el Getsemaní ora para pedir fortaleza, porque la cruz cuesta, la cruz voluntaria cuesta. Y hay muchas tentaciones, porque siempre la tendencia al camino fácil siempre se va a presentar adelante. Siempre se va a presentar adelante. Cuando usted tiene un problema, las primeras cosas que se le vienen son los caminos fáciles. Salió embarazada la mujer, abortar. Que si ahora viene aceptar el soborno. Así, cada situación difícil va a presentar siempre una tentación, el camino fácil. Piénsenlo. Piensen en cada situación difícil y siempre verán que buscaremos, lo primero que nos vendrá a la mente es el camino más fácil. Y por eso las tentaciones de Jesús son eso. Primera tentación: si eres hijo de Dios, mira las piedras, conviértela en pan, dale para allá. Y ya, conviértela en pan al instante. Self-service, sírvase, dale para allá. No es así. Segunda tentación: si eres hijo de Dios, jondéate, tírate para allá. Dale para allá, que no va a pasar nada. Va a ser pirueta y al revés, le va a salir hasta una especie como, va a salir en el periódico, va a salir bien. Va a aparecer en las noticias, lo van a aclamar, tírese. No, no es así. No hace falta eso, no hace falta tentar. Está siendo tentado Jesús. Y estamos siendo tentados nosotros cuando estamos siendo llamados a inventar cosas creyendo que Dios nos va a ayudar con aquello que se nos ha ocurrido. Tercera tentación: si me adoras, todo eso es suyo. Eso es suyo. ¿Ya? No tendrá que salvar al mundo, es suyo. Tendremos que salvar a Jesús también. Sí, dice que sí. Porque ese mundo no es ni de Satanás ni del mundo, es de Dios. Y a quien hay que devolvérselo es a Dios. Y Jesús vino a eso. Y el camino fácil es tirarse delante no. Tirarse delante del poderoso, delante del que tiene dinero. Tú tienes la empresa y un poderoso viene y dice, bueno, el peaje de 20%, si no, no hay nada. 20%. El camino fácil, el camino que nos lleva a la muerte. Por eso Jesús aspira a un camino difícil y aspira que también nosotros entremos por esa senda estrecha. El camino de la salvación, nadie ha dicho que es fácil. Y nadie ha dicho que se llega a la salvación por la senda ancha. Por eso, mucha gente va a aprender, va a querer hacer esto.
Diógenes, el filósofo Diógenes, era un hombre muy autónomo. Había un amigo suyo que le hacía mucha pleitesía al rey. Y de hecho, era el rey que con todo el mundo que le hacía pleitesía le daba regalos. Y el amigo de Diógenes estaba bien adinerado, estaba buchú, estaba bien cambiado todo. Diógenes, en cambio, se dedicaba a comer lentejas. En ese tiempo, las lentejas eran comida de cerdos, era comida que se consideraba inmunda. Y él comía lentejas y se contentaba con las lentejas. Y un día se le acercó el amigo a Diógenes y le dijo: Diógenes, mira cómo estoy y mira cómo estás tú, por Dios. Si tú aprendieras a adular al rey, no tendrías que estar comiendo lentejas. Y Diógenes le dijo: y si tú aprendieras a comer lentejas, no tendrías que adular al rey. Nosotros, por un plato de lentejas, vendemos nuestra dignidad al pecado. Y vendemos nuestra vida al pecado. Y para eso fue que vino Cristo. Para rescatarnos de ese triste y cruel destino en el que nosotros mismos nos hemos metido. Por eso Él voluntariamente da la vida. El camino difícil será siempre mal visto. El camino difícil siempre será ridiculizado. El camino difícil, el camino de la salvación, siempre será estigmatizado. Siempre será tildado de arcaico, de medieval, de atrasado, de inhumano, etcétera, etcétera, etcétera. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate de ese suplicio y baja de la cruz. Y también los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban de él y decían: este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos. Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios. Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Mateo 27. Oh, qué tentación. Tú dices que eres cristiano. Tú dices que eres cristiano y estás pasando ese trabajo. Si tú dices que eres cristiano, muéstrame que eres cristiano y que Dios te ama y que te ha dado dinero. Muéstrame, si tú eres cristiano, que a ti te van bien las cosas, que tú eres el más bonito, el más fuerte, el más bello. Si vas a competir, vas a ganar en competencia. Si tú eres la que va a hacer el concurso, la más bonita de todas. Muéstrame si tú eres cristiano esto. Y quieren que los cristianos sean unos payasos y que le sigan el juego a la mojiganga que le piden. Y lo peor es que nosotros le seguimos el juego. Eso es lo peor. Que nosotros bajamos de la cruz. Pero Jesús se queda en la cruz. Jesús está tentado a bajarse. Y seguramente, si es una persona normal, como diría el Papa Francisco, gana de entrarle a pecosones a todo eso. Pero se queda en la cruz. Y si nosotros decimos yo me quedo, y si nosotros celebramos el yo me quedo, porque Jesús se quedó en la cruz. Decidió no bajar de ahí. Podía haber evitado el suplicio. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Él vence la tentación. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Y peor todavía, los de al lado no le ayudaban. El que está al lado, ¿qué le decía que está al lado? Ah, si tú no eres tú el Cristo. Pues sálvate y de paso sálvanos también a nosotros. O sea, por todos lados Jesús estaba invitado a bajarse de la cruz. Satanás, Pilato, los judíos, los compañeros de suplicio. ¿Cómo estaba él? Abandonado.
ganas de decirle al Padre, ¿por qué me has dejado con toda esta gente? Total, viene para ellos y nadie lo está agradeciendo. ¿Por qué me has abandonado en medio de toda esta banda de energúmenos? Eso lo dije yo. Él no dijo así. Me dan ganas de decirle esto. Él siente el abandono de su padre. Tenía que sentir eso, porque el pueblo estaba abandonado al pecado. Y él tenía que asumir todo, no solamente dolores, sino abandono. Nosotros estábamos abandonados al reino del pecado. Y Jesús, para entrar al reino del pecado, para asumirlo y para llevarlo al Padre, tenía que asumir el abandono también. Y lo asumió. Abandonado también. Eso era lo último. Porque cuando ya Dios no está, ¿qué más hay? Y hasta ahí llegó Jesús. Llegó hasta el abandono del Padre. Allí está lo grandioso. Y no se bajó. Hay una novela y una película. Se llama La Última Tentación de Cristo. Es una película que causó mucha polémica, sobre todo por lo morboso con lo que se pretende presentar. Pero el contenido es interesante. El contenido es este. Dice así, Jesús está en la cruz, la película es Jesús está en la cruz y de repente un ángel que viene y le dice que él no tenía que estar padeciendo eso y le quita los clavos y se baja. Y de repente Jesús se vuelve una persona normal, va, se casa con María Magdalena, pero se muere y se casa con Marta la hermana, toda una novela, y vive una vida normal, plácida, tranquila, todo normal. Hasta que en un momento, de repente, después de largo tiempo, donde en la película uno dice, ¿qué está pasando? Pero Jesús se apeó, Jesús se fue para otro lado. Y de repente Jesús se da cuenta que él tenía que salvar al mundo y quería entrar. Y de repente, una angustia, y de repente Jesús se encuentra en la cruz. Todo había sido una tentación. Él decía, óigame, a mí estaría yo en las playas del Caribe en Semana Santa, en lugar de yo me quedo, podría estar cogiendo en Punta Cana o en Sosúa, agarrando el sol en Semana Santa, y yo aquí en la cruz. De repente se comenzó a meter en Punta Cana, se metió en todo, y de repente todo había sido una tentación. Es interesante, porque eso refleja un poco, aunque no la vean la película ni la novela, porque no vale mucho la pena, la morbosidad con la que está, pero sí está bello el sentido de que Jesús optó. Y él dijo, yo me quedo. Teniendo el poder para bajarse de la cruz. Yo le pregunto, ¿quién lo hace? Porque nosotros cuando recibimos un favor, decimos, ay, Dios me lo mandó. Pero cuando teniendo el poder para no recibirlo, hacemos la opción, allí es donde se demuestra. No cuando esa es la única alternativa. Y vemos en la única alternativa que nos abre la opción que Dios hizo para solucionar nuestros problemas. No es así. Teniendo el poder, no quiere bajarse. Él no accede a tener que demostrar quién es. Él sabe quién es, él sabe su misión y no se le puede interrumpir en esa misión en ese momento. Cualquier intento de tentación de demostrar que Él es el Hijo de Dios y bajarse de la cruz, falla en la misión y ya no es el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es Hijo de Dios en cuanto que es obediente. Y el hijo que deja de obedecer, deja de ser hijo. Y los hijos de Dios, oigan bien, que desobedecemos a Dios, dejamos de ser hijos de Dios. Y dejamos de ser herederos. ¿Usted oyó? Y Jesús no quiere eso. Y que si Jesús bajaba de la cruz, ¿qué habría sido de nosotros? Y ahora, ¿quién podrá ayudar a obedecer? Tendríamos que decir. Si Jesús hubiese bajado de la cruz, esa habría sido la única alternativa que se habría esfumado para poder nosotros tener esa lluvia de gracia que nos permite ser auténticamente hijos de Dios, obedientes al Señor y herederos de la gloria. Yo me quedo porque Jesús se queda para darnos la vida. Él sabe que ceder a la tentación es dejarnos en el pecado. Y por eso al quedarse, Él permanece en nosotros. Permanece junto a nosotros. Al permanecer, Jesús nos muestra que permanece con nosotros en el sufrimiento. Que comprende nuestro sufrimiento. Se hace compañero del sufrimiento de nosotros.
para que cuando llegue nuestro sufrimiento, seamos capaces de no ser tentados a bajarnos de la cruz. Cuando estés sufriendo, mira a tu lado. Mira a tu lado. Y mira a la derecha. Porque ahí está el Maestro crucificado también. Y si quieres de bajar de la cruz, te puse a la derecha, a la izquierda, porque tú eres el mal ladrón que le está diciendo, bájate de la cruz y bájame a mí también. Sin embargo, cuando estés sufriendo, mira a tu lado. Y a tu lado está Cristo crucificado, invitándote a encontrar más allá del sufrimiento, la verdadera vida. Cristo hoy nos está diciendo, el amor duele, pero solo el amor lleva a la plenitud. Quien no sabe amar no sabe vivir, y el amor es la vida, y el sufrir por amor es la vida. Eso lo está haciendo Jesús y te invita a ti y a mí a hacer lo mismo. Por eso los cristianos no tenemos que tener miedo al sufrimiento. No hay que buscarlo, porque si no somos masoquistas. Pero no le huimos a él. No le huimos a la responsabilidad de tener que asumir los sufrimientos. Y sobre todo, tenemos un compañero que unido a él hace que este sufrimiento sea mucho más llevadero. Cuando son dos es diferente. Si usted está solo en la cárcel, la pasa muy mal. Si está acompañado, no es que está bien, pero está mejor. Y Jesús vino a la cárcel de nuestro sufrimiento para acompañarnos en este sufrimiento. Y Él vino porque precisamente ese sufrimiento es la llave para que esa cárcel tenga la posibilidad de abrirse. Para abrir la puerta de la cárcel del sufrimiento, solamente a través del camino de la cruz se llega a Él. Lejos de una predicación triunfalista, nosotros tenemos que aprender a predicar a Cristo, como dice Pablo, Cristo crucificado. A mí me espantan esos predicadores, católicos algunos y muchos evangélicos. Yo declaro un día de gloria y de victoria, declaro salud, declaro liberación. ¿Y usted quién es? Vamos a decir una palabra. ¿Y usted quién se cree que es para declarar usted sanidad? Para declarar salvación. ¿Quién es el Salvador? ¿Usted o Cristo Jesús? Óigame. Y nosotros con un triunfalismo creyendo que Cristo, nosotros somos la lanza que Cristo está llevando. Estamos delante de Cristo nosotros. Qué pena, porque esa es la predicación que dice San Pablo que desvirtúa la cruz. Y se desvirtúa el amor de Dios. Qué vergüenza es ver al Señor ceder ante la cruel tortura de la cruz. Y eso da vergüenza. Mientras los judíos piden señales, dice San Pablo, y los griegos sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Dios fuerza, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Dios sabe que el camino de la cruz es el camino más sabio. Dios sabe que en el camino de la cruz se vencen victorias más grandes que las victorias de este mundo, que yo espero que usted y yo aspiremos a ellas. No estemos aspirando simplemente a que usted ganó el concurso Miss República Dominicana y puede decir, soy la más linda del país, gran cosa. Dele 30 años. Dele 30 años y toda esa silicona cuando salga a llamar, que ya se acabó todo. Soy el más rico. Y entonces venga el doctor y dice, usted se está muriendo. Pero tenga, aquí está el dinero. ¿Cuánto quiere? No puedo hacer nada. ¿Cuánta pretensión tiene este mundo? Y nosotros todavía nos da gustillo. Decimos, Señor, yo sé que no compras salud, pero dame un chin por si acaso, mientras tanto. Cuánta tentación, mis hermanos. Y aún más, encontrar en esa cruz el único motivo de gloria. Dice San Pablo en Gálatas, en cuanto a mí,
Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo para mí es un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Como diciendo, cruz y raya el mundo y yo. No somos nada. ¿Por qué? Porque el mundo no te va a aceptar. Si tú vas al mundo a lucir tu Cristo crucificado, la gente te va a salir huyendo. No quieres saber de eso. No quieres saber de eso. Ahora dile así: Cristo te ama y tú eres lo más grande que hay. Tú eres un gigante. Despierta el gigante que hay en ti. Tú eres grandioso. Ay, ese sí que predica, que me gusta a mí. Lejos de mí, gloriarme si no es en la cruz de Cristo. Por eso hoy es el día de mirar la cruz. Y hoy, además del día del amor, es el día de la gloria. Porque es el día en que Dios manifiesta su mayor gloria, y la gloria para los cristianos. Porque los sufrimientos no se pueden evitar. Pero desde que Jesús sufre en la cruz, todos mis sufrimientos tienen sentido. Y todos mis sufrimientos se pueden orientar hacia la eternidad ahora. No son sufrimientos que vagan en el mar como llevados por las olas, sino que ahora los sufrimientos son un río caudaloso que lleva al infinito océano del Padre Celestial. Estamos encauzando los sufrimientos que de otro modo simplemente servirían para angustiarnos, para sufrir de balde. Mis hermanos, anoten esto: la victoria de Cristo no es de este mundo. Por lo tanto, tampoco lo es de su reino. La victoria del cristiano no es una victoria mundana. La victoria no está en lo bien que yo hago las cosas. No está en las riquezas que me gano. No está en la posición económico-social. No está en el campeonato que yo gané. No está en demostrar inteligencia o fortaleza o belleza. No está en ganar un concurso o ser el más popular de las personas, o el que tiene más seguidores en Facebook, Instagram o Twitter o cualquiera de estas redes. No está en ninguna de estas cosas. Ni siquiera en ser el que mejor predica, ni el que mejor se compromete en la iglesia. Porque créanme que la mundanidad también se mete en la iglesia. El Papa Francisco lo advirtió, que la iglesia no sea mundana. ¿Qué quiere decir? A ver quién predica mejor. No, yo prediqué mejor que él. Yo predico mejor que él. Así que señores, por Dios, que yo me comprometí más porque yo hice más en la iglesia, porque además, o yo canto mejor. El coro mío canta mejor que el otro coro, porque cuando yo canto los demás lloran, pero los demás... Señores, la mundanidad se mete en la iglesia también. Y hay que hacerlo humildemente. Inútil siervo tuyo soy. Ya. De eso. La verdadera victoria está en mantenerse fiel a Cristo en la adversidad. Porque todas esas otras victorias desvirtúan la cruz de Cristo. Todas esas victorias, Jesús desde la cruz dice: la dañaste. Fao, se equivocó, está por otra vía, pruebe otra vez, tome su cruz y sígame ahora, y vamos a ver si es verdad. Qué belleza es predicar con limitaciones, pero predicar. Qué belleza es cantar con defectos, pero cantar. Qué belleza es servir con dificultades, pero servir. Esa es la verdadera victoria. Tengo una amiguita, chula, se llama Pili. Ella vive en las Islas Canarias. Tenía 25 años, tenía toda la vida por delante, tenía un novio. Ella iba con ese novio le había prometido villas y castillos, se iban a casar, iban a ser felices, todos esos cuentos y fueron felices por el resto de la vida. Iban subiendo la montaña, el Teide, y allí el carro se derrapó y se cayó por el barranco. Recogieron a las dos víctimas. El novio quedó intacto. La novia quedó
destruida la columna. Desde entonces, nunca más, desde la cintura para abajo, ha sentido nada. Sentada en una silla de ruedas, entró una depresión. Se quería morir. Deseaba morir. Para colmo, el novio que tanto la quería y que le había prometido fidelidad hasta el fin, al menos del mes, ya había desaparecido. No estaba por eso. Se acabó. Abandonada. Así quedó. Y amenazada a vivir así toda la vida. Abandonada. Un día le predicaron a Cristo. De la renovación carismática le fueron a hablar del Señor. Ella, que se resistía, oraron por ella. Para no cansarles el cuento, ella sigue en silla de ruedas. Pero ella es una líder de la renovación carismática. Yo quiero que ustedes la vean predicando a los jóvenes. Ella tiene más de 50 años ahora. Tiene más vida postrada que de pie caminando. Sin embargo, ella dice que ahora es que tiene la vida. Oírla a ella es un tesoro. Oírla a ella en esa debilidad en la espalda es un tesoro. Porque allí está la verdadera victoria. Ella es la victoriosa. Ella tiene una corona de victoria. Ella es la que sabe que Cristo Jesús nos saca de nuestra fragilidad y en medio del sufrimiento sabe acompañar ese sufrimiento con sazón de eternidad. Y a eso es que sabe en su predicación. Un día la voy a invitar para venir acá. Tengo que organizarlo bien, pero un día la invitaré para venir a predicar aquí. Sufriendo en Él y con Él podemos unirnos a Cristo en nuestras cruces diarias. Ella tomó su cruz y es gloriosa esa cruz tomada por amor. Jesús nos invita a evitar la tentación ante el sufrimiento cotidiano. Jesús nos acompaña y Él nos invita a permanecer. Él nos invita a nosotros a permanecer con la mirada puesta en la eternidad. Pablo la tenía. Pablo dice una palabra que para mí es una de las más bellas en Romanos 8:18. Yo estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria futura que se va a revelar en nosotros en Cristo Jesús. Pablo estaba sufriendo, él no tenía muy buena salud, pero él sufrió porque comenzó a predicar a Cristo y le dieron golpes, naufragó, pasó hambre, pasó dificultad y él decía, no me importa, lo haría 100 veces. ¿Por qué? Porque Cristo lo habría hecho 100 veces. Él estaba bien unido al sufrimiento de Cristo, que era un amor que se quedaba. Y por esto Pablo se quedaba. Y por esto tú y yo nos quedamos. Y por eso yo digo en este día, yo me quedo. Porque Cristo Jesús se quedó en la cruz. Y nos invita a encontrarlo a Él en Él. No es una religión de fracasados, porque nuestra victoria no es de este mundo. Invitación a encontrar en la cruz el camino a la eternidad. Porque déjame decir una cosa, para llegar a la victoria de este mundo no hace falta sufrir. Pero para la victoria de la eternidad sí hace falta la cruz. Eso lo dijo Cristo. Y por eso la invitación que te hace Cristo es a poner la mirada en la vida eterna. Encontrar la victoria de Cristo. Israel perdió las esperanzas. Cuando pecó el hombre, cuando se encontraba a pesar de la ley, a pesar de los profetas, pecando, mandó archivar la tradición del árbol de la vida. Guarden eso, que total nos va a recordar que el árbol de la vida no lo podremos comer nunca. Guarden eso, no hay esperanza, decía Israel. Quizá cuando llegue el Mesías, pero guarden eso. Pero el árbol de la vida se retomó en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, Juan, para animar a los que estaban en la cruz, a las iglesias del Asia Menor, les escribió. Y él escribió diciendo, cuando se dirige a la iglesia de Éfeso, conozco tu conducta, conozco tus fatigas y tu paciencia, y no puedes soportar a los malvados, y pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño.
tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor del principio. Date cuenta, pues, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¡Qué belleza! Los que leyeron esa carta de Juan, el árbol de la vida, se despierta la esperanza, claro, en Cristo Jesús, que es el eterno, al vencedor, al que tenga la victoria de Cristo, que es la de ser paciente, la de ser perseverante, la de fatigarse pero sin dejar de seguir al Señor. Ese será vencedor, y al vencedor le daré del comer del árbol de la vida. Por eso, ese es el primero de los 3 letreros que está presentado en el monumento. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Pero entienda bien que victoria, porque aquí es donde viene. Imagínense, y hay una que es peor todavía. Hay una que dice, y somos más que vencedores. Hipernicao, eso es en griego. Más que vencedores, super vencedores. Uno se siente como que con la capa atrás, casi así se siente uno, casi volando así. Y el vencedor nuestro, le quitaron la capa, la vendieron, se repartieron esa capa, le abrieron los brazos y lo que tuvo fue una corona y de espinas y lo clavaron. Ese es mi líder, a ese estoy siguiendo. Si tú no sigues a ese y quieres un superhéroe con capa, estás en el lugar equivocado, porque no fue a eso que vinimos, a manifestar superpoderes en la tierra. No fue a eso. Es importante entender eso. Ahora se puede comer del árbol de la vida, venciendo la tentación y siendo fiel al Señor se puede. Una vez sanada nuestra conciencia, ¿cómo? ¿La conciencia cuál es? Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, eso es conocidísimo ya. Nuestra conciencia sanada. Ahora no buscamos nuestra voluntad, buscamos lo que le agrada a Dios. Eso es lo que le agrada. Entonces, ¿cómo hacemos? Escucha lo que le agrada a Dios. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Tengan compasión, sean misericordiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Por fin el paraíso perdido se puede recuperar. Le daré del comer del paraíso. ¿Cómo dice? Del árbol de la vida que está en el paraíso. ¿Qué quiere decir el paraíso? La gracia, acuérdense. Quitando los arbolitos, quitando el jardín. Cuando nos dan de comer del árbol de la vida que está en el paraíso, quiere decir que nos dan a comer, nos dan la vida eterna propia de los que tienen la gracia de Cristo Jesús. La gracia de Cristo produce vida eterna. Y por esto es la reconciliación de Dios con el género humano. Y el árbol de la vida queda como símbolo de la eternidad, como la escalera de la gloria. Y ese premio se gana, pero se trabaja. Se gana, se recibe en cuanto a que la redención no te la podías ganar tú. Él tenía que morir para quitar el peso del pecado. Pero ahora no. Ahora ya tienes que trabajar y trabajar y trabajar. ¿Quién dice eso? Apocalipsis. Apocalipsis dice, Apocalipsis 22, mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega. A la gente le gusta esa parte, pero lea más para allá. El primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestiduras, porque así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la gran ciudad. La nueva Jerusalén se entra en donde hay el árbol de la vida. Los que laven las vestiduras, quiere decir los que han quitado el pecado de su vida, los que ya no ensucian su vestidura, los que están vestidos de la gracia, los que están lavados por la sangre de Cristo. El domingo de Ramos, las palmas eran signo de victoria. La palma es un signo de victoria. Se llevó la palma de la victoria en el deporte. La palma es signo de ganar.
signo de aclamación, y por eso lo aclamaron con palmas. Jesús lo entendió y por eso dijo: "Ja, ya yo conozco a esta gente, ahorita ya veo cómo viene". Aclamación con palmas. Eso suena tan absurdo, porque sabemos que el que aclama con amor de este mundo acaba desterrando al que había amado. El amor de este mundo acaba. Pero los seguidores de Cristo no deben buscar las palmas terrenas, deben buscar las palmas del cielo. En el cielo hay victoria. El Apocalipsis también dice, en un momento determinado: "Después miré, había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero, y ya no tendrán hambre ni tendrán sed, y ya no les molestará ni el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos". ¡Qué belleza! ¡Qué lenguaje de consolación! Y el árbol de la vida de por medio, y también vestiduras blancas, llenos de palmas. ¿De qué palmas? No de las palmas que aclaman a Dios con un amor de la tierra, aclaman a Dios tal como Él es. Esas son las palmas que tenemos que tener. Por eso esas palmas que te llevaste en Domingo de Ramos fueron palmas que ahora tienes que entender que son las palmas que yo espero que tú estés llevando el día que estés delante del Cordero y tengas que comparecer ante Él junto a toda la multitud que ha sido fiel a Cristo, y sea capaz de decir: me vencí toda tentación, Señor. Me dijeron que me tirara del templo y no me tiré, que multiplicara, que transformara la piedra en pan y no lo hice. Me dijeron que declarara sanidad y no lo hice. Ahora Dios sanará seguramente, pero tomar la cruz es blanquear esas vestiduras. Y los mártires son eso. Monseñor Romero va a ser beatificado en mayo 26. Es el primer mártir beatificado después del Concilio Vaticano II. Interesante. Por lo tanto, si alguien quiere ver cómo es en estos últimos años, cómo se vive el martirio, es interesante encontrar la vida de Monseñor Romero. Monseñor Romero entregó su vida por el pueblo y por la opción de darle vida al pueblo, de defender al pequeño, de defender al pueblo de una matanza de 70,000 personas en un paisito de menos de 2 millones de gente. Imagínense que aquí de repente en la ciudad de Santo Domingo, medio Santo Domingo, maten más de 70,000 personas. O sea, eso fue lo que ocurrió. Se alzó una voz que la mandaron a callar, y ahora Monseñor Oscar Romero tiene la palma en la mano, allá arriba también, con su vestidura blanca, blanqueada con la sangre del Cordero, fiel a Cristo Jesús hasta la muerte, y muerte de cruz. Todos ellos purifican sus pecados y pueden entrar en la ciudad santa. Hacen uso de su ciudadanía, de la Nueva Jerusalén. La cruz de Cristo es ahora el camino que nos da la vida. Benedicto XVI, en el Domingo de Ramos, dijo: todo esto parece convincente y atractivo. Es el lenguaje de la serpiente que nos dice: no tengan miedo, coman tranquilamente de todos los árboles del jardín. Sin embargo, el Domingo de Ramos nos dice que el auténtico gran sí es precisamente la cruz. Que precisamente la cruz es el verdadero árbol de la vida. No hallamos la vida apropiándonos de ella, sino donándola. El amor es entregarse a sí mismo, y por eso es el camino de la verdadera vida simbolizada en la cruz. Tomar la cruz es la victoria. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Nadie. Ok, seguimos. Otra hora más me toca predicar, a ver. Si le abrimos el corazón a Cristo, Él se queda en tu corazón. La actividad yo me quedo no tiene éxito si al final Él no se queda en mí. Jesús les dijo:
Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Nos quedaremos en él. El yo me quedo tiene como finalidad que yo pueda decir, Cristo se quedó en mí, porque le abrí el corazón. Victoria es perdonar. Usted odia, perdone, y eso será la verdadera victoria. Usted es prepotente, humíllese, y esa es la verdadera victoria. Usted tiene impaciencia, sopórtelo, porque el amor lo soporta todo. Victoria es soportarlo todo. Victoria es ser paciente. Tener victoria es ser servicial. Tener victoria es no buscar la razón. Tener victoria no es buscar la dignidad mía. ¿Cuántas veces se está buscando? Tener victoria es aprender a poner la otra mejilla. Tener victoria es no aparentar, no despilfarrar, no vengarse. ¿Quieres ser victorioso? No calles en los pecados ahora cuando vayas al confesor. En lugar de al confesor comenzar a hablar de tu vida, porque a veces para no hablar de los pecados decimos, Padre, yo soy una persona que he sufrido mucho y me presento como un Cristo crucificado. ¿Saben una cosa? Cada penitente cuando va a la confesión tiene que decir cómo está crucificando a Cristo, no cómo está siendo crucificado Él. Porque con nuestros pecados crucificamos a Cristo. No pierda tiempo, no use las palabras. En la confesión sáquele provecho. Créamelo, una confesión bien hecha, en 3 minutos usted puede decir todos sus pecados, humíllese. En vez de hablar 20 minutos de plepla, quejarte al pobre sacerdote diciendo, a mí que no vine a confesarse. ¿Y qué me cuenta? Claro, eso es evadiendo. Claro, así no voy a decirle mi adulterio, y así no voy a decirle que me he robado, y así no voy a decirle nada. Humíllese. Esa es la victoria. Por tanto, hagamos de la confesión la victoria de Cristo, presentándole verdaderamente los pecados y deje todo lo demás. Confiese sus pecados. ¿Quiénes son los victoriosos? Los que se humillan. ¿Quieres ser victorioso? ¿Quieres que tus hijos sean victoriosos? ¿Quieres la victoria de Cristo en tu familia? Pues vas a tener que orientar el modo de educar y el modo de vivir. Porque definitivamente no hemos educado para esa victoria a nuestros hijos. Y vas a tener que entender que siguen vivas las palabras de si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Cierra los ojos un momento. Señor, en este día en que tú nos has declarado el amor muriendo por nosotros, Señor, en este día en que aquella palabra que tú dijiste, nadie me quita la vida sino que yo la doy voluntariamente, ahí lo demostraste en la cruz. Todo el mundo te tentó, baja de la cruz y te quedaste. Se fueron todos corriendo, te seguían de lejos. Se quedó María al pie de la cruz. Señor, yo quiero quedarme también al pie de la cruz. Y quiero reconocer, contemplándote, cómo es que se vence. Ayúdame a no ser un cristiano teñido de victoria mundana. Ayúdame a seguirte. Ayúdame a encontrar la gloria que trae la cruz nuestra puesta en tus manos. Gracias por tu amor. Gracias por este día. Gracias por mis hermanos que están aquí. Gracias por los jóvenes que están reunidos en el colegio. Y gracias por los niños que están allá abajo. Ayúdanos, Señor, a encontrar en el árbol de la vida que está en el logo tan hermoso de estas camisetas, a encontrar la eternidad en la cruz. La cruz es el verdadero árbol de la vida. Ayúdanos, Señor, a caminar hacia la eternidad, tomando en nuestras vidas las nuestras. Amén.
cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Gracias, Señor, por tu amor. Bendito eres. Bueno, hemos sido invitados, interpelados, yo diría, Señor. para cuidarnos de la mundanidad y para humillarnos. Me llamaba mucho la atención cuando Monseñor decía al principio de su prédica que hacía falta mucha fuerza para ganar el mundo, que hacía falta mucha más fuerza para ganar el mundo que la que se necesitaba para vencer temporalmente, según lo que esperaban la gente de ese tiempo, a los judíos o a los romanos. Y si pudiéramos tratar, es un gran reto, pero tratar de resumir un poco todo lo que el Señor nos ha hablado, lo que el Señor nos ha dicho, es como pensar que cuando nosotros también tengamos la tentación que vivió Jesús, esa cuarta tentación de bajarse de la cruz, cuando nosotros vivamos la tentación de coger el camino fácil, mirar la cruz. Yo creo que si miramos la cruz cuando nosotros pasemos por esas tentaciones en nuestra vida, tendremos la certeza de que el Señor nos acompaña, nos decía Monseñor, y sobre todo que orienta nuestro dolor hacia la eternidad. Saber que todo sufrimiento o toda prueba que pasamos con el Señor siempre dará fruto. Que la verdadera victoria es serle fiel al Señor y que los sufrimientos de esta vida, como dice San Pablo y mencionábamos, Señor, no son nada comparado con la corona de gloria que nos aguarda. O sea, comparado con la esperanza de comer del árbol de la vida en la vida eterna. Así O sea que podemos recorrer el camino estrecho con mucha alegría. Con muchísima alegría y saber que Jesús quiere hacer morada en nosotros y que solamente necesita que nosotros nos dispongamos. Si nosotros nos disponemos en este Viernes Santo, la gracia de Dios va a venir sobre nosotros y con su auxilio nosotros podremos humillarnos, podremos obedecerle, podremos comportarnos como hijos y podremos recorrer ese camino estrecho. Gracias a todos los que han estado aquí, gracias a los hermanos que nos han acompañado a través de Televida. Quédense con nosotros que tenemos mucho más en la programación especial de esta Semana Santa. Muchas gracias.